Una vez más, poder saludarlos también a través de este medio, estar presentes aquí, ¿verdad? En la casa de Dios es una bendición. Y a todos los hermanos, amigos que están con nosotros a través de la conexión, ¿verdad? De nuestra página, que Dios les bendiga. Aquellos que quizás van a ver este mensaje después también cuando lo subamos a otra plataforma, pues que Dios les bendiga. Espero que escuchemos la voz de Dios en esta noche, que es la intención de Él. En la palabra del Señor se encuentra, hermano, todo lo que usted y yo podamos necesitar. Todo consejo, todo lo que el ser humano necesita para entender sus días, para entender lo que viene para su vida de acuerdo a las decisiones que toma. Está escrito en la palabra y no necesitamos ser adivinos, no necesitamos, hermano, creer en otra cosa más que en la palabra de Dios. Ha probado por los años ser un libro muy confiable, que aunque el ser humano no haya descubierto todo lo que está escrito ahí, no quiere decir que no sea real. Poco a poco han ido descubriendo todo lo que la Biblia habla y se han dado cuenta que es veraz, es real. Podemos confiar en la palabra de Dios, podemos confiar en lo que Dios nos dice. Amén. Así es que yo le invito en esta noche a que confíe una vez más en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque es de bendición para nuestras vidas. Primero vamos a ir a el libro o el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Pero quiero, antes de que entremos al mensaje, aclarar algo como una base de este mensaje. Y es que cuando el ser humano fue creado, en el inicio de su creación, hermano, el Señor lo diseñó con capacidades espirituales. Y usted sabe que cuando el ser humano le falló a Dios, parte de esa, como le dijera, virtud o ese don o esa capacidad con la que el ser humano fue creado, fue perdida cuando el ser humano cae en pecado. Pero aunque su habilidad para ver lo invisible para o hace una pausa, su habilidad de seguir escuchando la voz de Dios sigue activa, se mantiene activa. Cuando el ser humano cae, hermano, en pecado, la capacidad de percibir lo espiritual es como desconectada del ser humano. Y queda nada más, hermano, dentro de él la capacidad de oír la voz de Dios. Yo quiero que usted lo vea en Génesis capítulo 3. Si lo podemos proyectar en el verso 8, por favor. Génesis 3:8, para que me acompañe en la lectura de esta noche. Yo quiero hablar acerca de la voz que nos habla a usted y a mí. Hay una voz que nos habla y tiene que ser la voz de Dios. Dice ahí: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Oyeron, ¿qué oyeron? La voz de Jehová. Mire cómo inicia el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. El ser humano en este verso ya había pecado, ya le había fallado a Dios. Permanecían en un lugar donde Dios todavía trataba con ellos, pero Dios tenía que hacerse audible todavía para que tuvieran que darle respuesta a lo que acababan de acontecer, a lo que acababa de acontecer. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios. El ser humano, aunque ha caído de la gracia y de la misericordia de Dios,
Dios todavía le permite, hermano, aún en su pecado, aún en medio de estar lejos de Él, mantener la habilidad de escuchar la voz de Dios. Y esa voz le demanda al ser humano una respuesta por su comportamiento. Es la única voz que le puede decir al ser humano: ¿qué has hecho? Si usted, hermano, aconseja a otra persona o le hace ver que está en un error, déjeme decirle que usted está siendo usado por Dios para señalar una falta. Pero es Dios, hermano, hablándole a esa persona, queriéndolo, hermano, hacer volver en sí, o hacer que vuelva o que se dé cuenta en la condición en la que ha caído. Oyeron la voz de Jehová Dios. Oyeron la voz de Dios, aún estando ya el hombre en pecado. No perdió la habilidad de oír la voz de Dios. Fíjense, hermano, que esa voz era la voz que ellos iban a necesitar en medio de cualquier circunstancia. Iba a ser la voz que los iba a guiar en medio de cualquier dificultad. Iba a ser la voz que los iba a aconsejar, que aunque ellos no tuvieran la capacidad ya de ver a Dios, sí iban a retener la capacidad de oír a Dios. Entonces, cuando ellos caen, hermano, en esa situación, y que de ahí todos caemos, heredamos, aunque estamos en pecado, la habilidad de escuchar en algún momento de nuestra perdición, en algún momento de nuestra lejanía, en algún momento de estar lejos de Dios. En su misericordia, Él nos permite todavía escuchar su voz. Mire qué grande es la misericordia de Dios, que aunque usted no haya hecho nada para merecerlo, que aunque usted no haya hecho grandes méritos para eso, viene esa puerta abierta para todo ser humano, para que aún estando perdido, aún estando haciendo lo peor en la vida, todavía tenga la habilidad de escuchar la voz de Dios. En Juan capítulo 9, en capítulo 10, perdón, en el verso 11, Juan capítulo 10, verso 11. ¿Sabe qué? Vamos a leerlo desde el primer verso mejor. Ahí está bien descrito todo. Primer verso del capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan. Dice: de cierto les digo. Verso 1, por favor. Vamos a empezar desde ahí. Dice el verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Segundo verso: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz. ¿La voz de quién? El pastor. Y a sus ovejas llama y las saca. Luego dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hermano? ¿Por qué le siguen? Porque conocen
su voz. Usted, mi querido hermano, ¿es oveja del Señor o no? ¿Quién es su pastor? Le hago una pregunta muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de su pastor? Estamos hablando de ese pastor. Dice la palabra que cuando él llama a sus ovejas, ellas tienen la habilidad ¿de qué? De escuchar su voz. Allá estaba en el verso 3. Escuchar la voz de Dios es una bendición para las ovejas del Señor. El pastor tiene la responsabilidad, hermano, de alzar la voz, de presentarse con las ovejas, y las ovejas tienen la responsabilidad de responder a esa voz. Dice aquí el verso 3, donde estábamos leyendo: a este abre el portero, y las ovejas ¿qué? Oyen su voz. La iglesia del Señor, usted, hermano, y yo deberíamos de estar oyendo la voz de Dios. Deberíamos de haber activado en nuestra vida en algún momento, haber usado la habilidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz del pastor, que ese pastor lo que viene es a llamarme, lo que viene a hacer es, viene a llamarme por nombre, hermano. ¿Tú crees que Dios te conoce a ti? ¿Será que Dios te conoce? ¿Será que tú le conoces a Él? ¿Será que tú conoces la voz del pastor, del Señor? ¿Será que Dios alguna vez ha oído tu voz? ¿O eres de los que ora en la mente? ¿O eres de los que dicen yo estoy orando en la mente? ¿Cuándo fue la última vez que Dios tuvo, hermano, la oportunidad de oír tu voz clamándole a Él? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios llamando a usted por su nombre? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos esa confianza, esa seguridad en nuestra vida de decir, Dios conoce quién soy? Le decimos a mucha gente, hermano, hermana, no te preocupes, Dios conoce lo que estás pasando. Pero ¿será que aplicamos lo mismo para nosotros y decir, yo sé que Dios sabe lo que está pasando conmigo? Dios sabe lo que está pasando con los niños. Dios sabe lo que está pasando con los bebés. Dios sabe lo que está pasando con las jovencitas, con los hombres, con las mujeres, con los ancianos, donde quiera que estén. Dios sabe. Pero tienes que ser su oveja. Porque si no, dice la palabra que los que son de Él tienen todavía la habilidad de reconocer que la voz que están oyendo es la voz de Dios. Porque muchos pueden oír otras voces, hermano. Muchos pueden oír las voces de alguien que a lo mejor habla bonito. Pero también tenemos que retener la capacidad de saber distinguir que la voz que nos está hablando es la voz de Dios. ¿Cómo saber que no es la voz de un impostor, sino que es la voz de mi pastor, el pastor de mi vida, de mi alma, que me conoce por nombre? ¿Y sabe qué Él hizo conmigo? Como soy su oveja, Él me sacó de donde yo estaba. ¿A cuántos se ha sacado el Señor de donde estaban? ¿Y cuántos se han regresado de donde lo sacaron? Porque el Señor te sacó de ahí, de donde estabas, porque te dio identidad y le dijo a usted, usted no pertenece ahí donde está el montón, usted pertenece a mi rebaño. Y viene el Señor y la llama por nombre, hermano.
que eso es saber eso, me tiene que dar a mí, hermano, una confidencia, una seguridad de caminar en mi vida, de levantarme creyendo que Dios sabe a qué hora me levanté, qué es lo que estoy pasando, y a la hora de acostarme me tiene que dar también paz de saber que Dios sabe cuál es mi condición. Y a las ovejas Él llama por nombre y las saca. Y el verso 4 dice, verso 4, el verso 4, ok, dice ahí, y una vez que ha sacado a sus ovejas, escuchan su voz. Estoy leyendo la versión Pechita. Llama a sus ovejas por nombre y las guía afuera. Y una vez que han sacado a sus ovejas, va al frente de ellas. ¿Dónde va Dios en tu vida? ¿Dónde debería de ir el que pastorea tu vida? Debería de ir adelante. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que debería estar delante de nosotros? Pero hablando en serio, hermano, hablando aquí delante de Dios, ¿dónde tenemos a Dios? Dios nos tiene que andar correteando, hermano. Dios nos tiene que andarnos ahí buscando dónde andas. Mire, no le hemos otorgado el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Y si se lo damos un día y después se lo quitamos. ¿Dónde debe de ir Dios en nuestra vida? ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la palabra de Dios. Él tiene que ir delante de nosotros. Y cuando va delante de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguirle. ¿Por qué le vamos a seguir? Porque hemos retenido la habilidad de escuchar, que es la voz de Dios que nos está hablando. Ahora mire, cuando a usted, hermano, le dan una recomendación médica y le dice, mira papá, le dice el doctor, mira papá, si usted no para de hacer esto, aquí van a haber consecuencias de su salud. Y uno es como una sacudida para uno, y uno comienza a hacer los cambios. Si alguien más le dice a usted, no haga eso, hombre, le va a ir mal, y uno no hace caso. Hasta que uno está en la clínica del doctor y el doctor le está diciendo, mire, esto puede pasar y esto que está sintiendo ya es resultado de lo que usted no ha obedecido. A esa voz decimos, no, él sí sabe, le tengo que hacer caso. Si alguien más nos lo dice, como que no le ponemos mucha atención. Pero cuando es la voz, una voz, hermano, autorizada para hablarnos, para corregirnos, para guiarnos en esa área, le damos su lugar, lo respetamos y decimos, no tengo que hacer lo que me dijeron, porque si no, no voy a tener buena salud. Ahora, en el sentido espiritual, el que nos habla, hermano, es el Señor y nos dice, ya deje de hacer eso. Si usted sigue en lo mismo, si usted sigue viendo esas cosas que no tiene que estar viendo, no espere buen resultado de tu vida espiritual. Si usted sigue hablando de la manera que habla, ¿cómo quiere que Dios respalde su vida? Si usted sigue administrando de una manera como que si no conociera a Dios, no espere buenos resultados. Las ovejas del Señor oyen su voz, la reconocen y Él va adelante. ¿Por qué va delante de nosotros el Señor? ¿Por qué no va detrás? Bueno, de algunos de nosotros sí, ¿verdad? Pero ¿por qué va adelante? Porque Él tiene que irle diciendo, no haga eso, véngase por aquí,
deténgase, ahí no camine, ahí es peligroso, no te vayas por allá, vente para acá, síganme, ¿está todo bien? Sí, bueno, vamos para adelante. Y de repente aparece en el camino circunstancias, cosas que no quieren que sigas adelante siguiendo la voz de Dios. Y vienen y te hablan con una voz parecida a la de Dios. Dice ahí el siguiente verso: mas al extraño no seguirán. Sino, ¿qué debería de hacer la oveja? ¿Qué debería de hacer la oveja? Huir de él. ¿Por qué? Mire qué linda la palabra, no necesita, hermano, mire muchas cosas, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Sin embargo, ¿qué hace el ser humano en su vida? La voz de la comadre, la voz del compadre, la voz del tío, del primo, la voz del tío que es pastor pero anda por otros lados. Y le damos más validez a otras voces que la voz de Dios. Esta palabra es la voz de Dios escrita. Si alguien le aconseja a usted algo que está o que es lo contrario de lo que está escrito aquí, esa es una voz extraña. Esa voz extraña, ¿qué es lo que quiere? Llevarte por otra dirección, llevarte por otro camino, darte un consejo que no vaya de acuerdo a lo que Dios quiere. La voz de Dios te va guiando y te va diciendo: venga para acá, corrija eso, no haga eso, véngase para acá. Pero el extraño le puede decir: no hay problema, hombre, estás bien así, de vez en cuando que lo haga, no hay problema. Alguna gente se atreve a decir: Dios sabe que eres débil. Y no tomamos en serio cuando le fallamos a Dios. El extraño también nos habla. El extraño también cree, hermano, que tiene la habilidad de aconsejar a la oveja. Pero es aquí, hermano, donde uno tiene que entender que la relación de pastor-oveja, oveja-pastor, se tuvo que desarrollar en algún momento. Que la oveja no nació y ya no nació reconociendo la voz del pastor. ¿Me estoy dando a entender? Sino que tuvo que haber un momento en que la oveja tuvo que poner atención a la voz que la cuidaba, la voz que le quería, que le daba lo mejor, la voz que le corregía, la voz que le instruía, la voz que le enseñaba. Entonces comenzó a respetar esa voz como alguien que quería lo mejor para ella. ¿Me estoy dando a entender? La voz del extraño no se preocupa por ella, no se preocupa porque mejore su vida, no se preocupa porque salga adelante. Es la voz de un extraño que quiere ocupar o suplantar la voz de Dios. Pero mire, la oveja, usted sabe que necesita de vez en cuando ser corregida. Pero el extraño, como no le interesa cuál es el fin de la oveja, mal aconseja a la oveja. Y hay extraños, hermano, aún incluso detrás de los púlpitos, mal aconsejando, mal guiando a la iglesia de Cristo, enseñando cosas que no son para el rebaño de Cristo. Viene instruyendo cosas, hermano, que lo mantienen a ellos ocupados, pero no en las cosas de Dios, sino en otras creencias. Al extraño, no seguirán. No deberíamos de seguir a la voz extraña, sino que tenemos que huir de él. No, yo me quedo aquí porque es mi amigo. Y como es mi amigo, yo lo conozco desde hace años. Sí, pero ese tu amigo a lo mejor no ha aprendido o tuvo en algún momento quizás la habilidad de escuchar la voz de Dios, pero ahora está escuchando las voces de extraños. Y ya no le puedes dar el lugar que tenía antes en tu vida,
porque ahora te está llevando por otro camino. No te está llevando a Cristo, te está llevando a tradiciones humanas quizás. Te está llevando quizás a un montón de cosas que no le agradan a Dios. Dice aquí que debemos de huir de él, de esas personas, porque ellos no conocen la voz de Dios. Y las ovejas, dice, no deben de reconocer la voz de los extraños. Sigamos. Verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: yo de cierto les digo, soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Venía un grupo antes con un mensaje parecido, con un mensaje de superación personal, que está bonito, el consejo está bonito. ¿A quién no le gusta de vez en cuando recibir unos consejos buenos, hermanos, que te animen a seguir adelante? Pero ¿y el área espiritual? Te pueden ayudar a conseguir un descanso leve para por tu cansancio emocional, pero no son descanso para tu espíritu. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y saqueadores, pero las ovejas no los oyeron. No oyeron la voz de ellos. Sigamos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Mire a dónde está resumido la bendición de oír la voz de Dios. Mire lo que implica la salvación de las personas. O sea que no es cualquier cosa ni es de tomarlo muy a la ligera, hermano. Dice aquí: el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué es eso? Las divide. Thank you, me. Está poniendo atención, mire. Y las divide, las separa. Viene el lobo, fíjese bien, aún estando el pastor ahí, el lobo tiene oportunidad a veces de entrar. Y viene con toda la intención de arrebatar las ovejas. Y al que se descuida o la que se descuida, la arrebata. Y luego dice, ahí donde estaba, dice, y lo que provoca es una dispersación de ovejas. Cuando el enemigo se mete en una congregación, comienza a dividir a la iglesia. Cuando lobo, la voz del lobo, no la voz de Dios, no la voz del pastor, viene, comienza a hablarle mal del pastor y comienza a decirle: ese pastor no te alimenta bien. Si tú te vinieras conmigo, yo te alimentaría mejor. Ahí no, mira cómo estás de flaca, usted merece comer mejor, véngase conmigo. El lobo quiere crear división en el rebaño. Y luego arrebatarlas para su perdición. Porque estar en el rebaño bajo el cuidado del pastor es igual salvación. Pero estar descuidado, escuchando voces extrañas y ahora la voz de un engañador, lobo, provocará dentro de nosotros, hermano, debilidad y pondrá la duda en que si realmente el pastor me ha cuidado, me ha amado, me ha corregido, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro que debería de hacer.
Y viene el lobo y quiere dividir, quiere dispersar, perdón. Pero el Señor dice, esas ovejas pueden ser presas o pueden llegar a esa situación si están bajo el cuidado de alguien que está más interesado en otras cosas que en el cuidado de ellas. Hay pastores que están interesados más en el salario que en el cuidado de las ovejas. Y eso salen en la televisión, son noticias en las redes sociales, son burla de la sociedad, y por la falta que ellos han cometido, nos vamos todos en cuenta. Hay pastores asalariados que, como las ovejas o el fin de las ovejas no es el interés principal de ellos, cuando ellas son atacadas, no importa. Cuando se divide, no importa. Cuando son maltratadas, arrebatadas, lo que sea, no importa. Lo que importa es mi salario, que yo no pierda. Con que yo no pierda, todo está bien. Siguiente verso, por favor. El 12, dice, el que sigue, por favor. Ok, dice, el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Cómo inició todo esto? Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo terminaron esto? Por escuchar la voz de los extraños. Ahora, si somos iglesia, si somos las ovejas del Señor y el Señor va delante de nosotros, tenemos que retener o tener activada la habilidad de escuchar la voz del pastor, la voz de Dios. ¿Me entiende, hermano? Y esa voz a veces nos va a decir cosas que no nos van a gustar. No todo el tiempo va a ser, ay, qué bonita la oveja, ay, qué bonito berrinche. Sino que, ay, qué bonito brinca, ay, qué bonito. No. A veces va a tener que decirle, hey, está sucia, necesitas lavarte una vez más. Así que el asalariado huye, dice, porque es que asalariado y no le importan las ovejas. El cuidado que te dan a ti debe de ir lleno, hermano, no solo de buenas intenciones, sino que debe de ir lleno de lo que es la palabra de Dios, la voz de Dios, hablando a tu vida, instruyéndote, corrigiéndote, redarguyéndote y dándote, hermano, un buen consejo para seguir adelante. Pero la voz de Dios te va a decir, hey, apúrese, no se estanque, levántese, límpiese, báñese. Mire, tiene esto que se le ha pegado en el camino, hay que limpiarla, hay que trasquilarla, tiene nudos, no sé qué es lo que le van a decir. Pero deberíamos de tener la habilidad de oír la voz de Dios. Jesús dijo, ellas oyen mi voz, punto. No hay discusión en eso. No hay discusión en eso. Dice el verso 14. Yo soy el buen pastor. Verso 14. Y conozco mis ovejas. ¿Y qué es? Es una relación, hermano. Es una relación. Dios permite que le conozcamos a Él. Pero también, ¿qué? Dice Él, yo conozco mis ovejas. ¿Sabe, hermano, que la mejor defensa del león, ese hermano, esa actitud, esos colmillos, esas garras,
La habilidad del elefante, ¿qué es? Le pone la pata encima a algo y no se levanta de ahí. Toda la mayoría de animales tiene algo con que ellos se defienden. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, del Todopoderoso, somos comparados como ovejas. Y las ovejas, hermano, no tienen con qué defenderse. No tienen garras, no tienen colmillos. Algunas son bravas, ¿verdad? Eso sí, pero eso pues hay de todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Pero no tienen eso pues que otros animales tienen. Y uno diría, no, el pueblo de Dios tiene que ser puros leones porque somos bravos y el enemigo lo destrozamos y aquí y allá. Pero somos comparados, hermano, con un animal que es muy manso. Pero Dios le dio la habilidad a la oveja de que cuando estuviera en peligro, ¿ella qué hace? ¿Qué hace la oveja? ¿Qué hace? Cuando se ha perdido, ¿qué hace la oveja? Comienza a qué bonito le hago, ¿eh? Mire, entonces el pastor dice, allá está. Y entonces va el pastor porque hay una oveja que le está pidiendo ayuda, le está pidiendo, te necesito. Pero el día que la oveja está en peligro y no clama, ¿cómo le va a ir a esa oveja? Se va a perder. Se la va a comer el lobo. Pero si clama, ¿qué va a pasar? Va a llegar el pastor y la va a defender. El pueblo de Dios, si no clama, si no ora, ¿cómo quiere que Dios actúe? ¿Sí me estoy dando a entender? Él dice, yo soy el buen pastor. Oh, no, yo no soy malo, dice el Señor, y comprobadísimo. Yo conozco mis ovejas. Y si ella está en peligro y está clamando, yo voy a ir ahí. Si ella necesita ayuda, pero me clama, yo la conozco. Oh, dice, esa es aquella, y va. Pero también las mías, dice, ellas me conocen a mí también. Es una relación en que Dios te conoce a ti, pero tú tienes que conocerlo a Él también. Sigamos. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo, dice, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esas, al que estaba atrás, esas ovejas que no son de este redil, están allá afuera ahorita. Están llorando en la cama de un hospital. Están quizás pagando una condena en la cárcel. Están quizás ahorita llorando por un problema familiar. Están quizás, hermano, peleando alguna batalla legal. Esas ovejas que aún no están en ese redil, ahorita quizás están metidos en una iglesia por ahí que no es cristiana, siguiendo una religión quizás. Esas ovejas que no han entrado al redil,
Ahorita quizás están en un bar tomando por decepciones. O están en un casino creyendo que la riqueza de la vida está ahí. Esas ovejas que aún no han entrado en este momento, hermano, creen que sus vidas no tienen sentido y por eso escuchan la voz de cualquiera que según les da un buen consejo en la vida. Pero dice el Señor, a ellas también debo traer. ¿Y cómo las atrae el Señor a Él? Llamándolas, diciéndole: te he buscado, te estoy llamando, te estoy buscando. He permitido esta situación para que me conozcas. Estás en esta situación porque si no es así, no te detienes en la vida. Estás escuchando quién te habla. Y en cualquier momento la gente dice: yo tengo que buscar de Dios. Las cosas no me salen como yo las quiero. La gente dice en cualquier momento: yo tengo que volver a Dios. Hay algo que me falta en la vida. Hay dinero en la cuenta, hay esto y lo otro, pero hay un vacío que no lo puedo llenar. Dios te está llamando. Dios te está diciendo: yo tengo un lugar para ti en mi rebaño y tú vas a estar cerca de mí y yo voy a estar cerca de ti y tú vas a estar bajo mi cuidado y habrá un solo rebaño. Cuando el Señor dijo eso, había infinidad de personas que no le conocían, pero que Él iba a permitir que en algún momento en la vida escucháramos que es Él quien nos está llamando. Bendecidos nosotros que venimos a la casa del alfarero y aquí escuchamos su voz. A Jeremías le dijeron: vete a la casa del alfarero. Y le dice: y allí te voy a hablar. Ahí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y aquí estamos. Pero yo no puedo, hermano, pretender que soy oveja del Señor y darme el lujo de oír su voz y no seguirlo. Vengo aquí solo a oír la voz. Me está hablando así y quedarme en el mismo lugar. No, si Dios sigue adelante y Él le dice: sígame, véngase, vamos, no se quede ahí. Haga cambios en su vida, ajuste, siga, crezca, avance. Si no, el Señor va muy adelante de nosotros. Y nosotros sabemos que Él es, sabemos que estamos en el rebaño, sabemos que deberíamos ir cerca de Él siguiéndolo, pero no lo queremos hacer por alguna razón. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora miren, es un favor que Dios nos está haciendo el permitirnos oír su voz. Como un buen padre hablándole a sus hijos, usted no todo el tiempo son halagos para sus niños, y aunque son hermosos, sus hijos son preciosos, pero usted sabe que no todo el tiempo es, ¿verdad? Hay que corregirlos. Y cuando, pues depende de la familia, ¿verdad? Si es el papá quien habla, pues todos firmes, ¿verdad? Pero cuando habla la jefa, hermano, ahí todo cambia.
Hay una voz de autoridad que nosotros reconocemos, que decimos, no, 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 si Él lo dijo, así tiene que ser. Si Dios lo dijo, hermanos, sobre nuestra vida, así tiene que ser. Dios no cambia de opinión contigo ni conmigo. Él sabe lo que hace con nosotros. Él sabe hacia dónde nos lleva. Y Él nos llevará hacia donde están los pastos, donde está la comida que nosotros necesitamos. El Señor no crea que nos va a dar maruchán. El Señor nos va a llevar, hermano, donde está realmente lo que necesitamos. ¿Cuesta? Sí, Señor, cuesta, no es fácil. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Dice la palabra, si escuchas hoy su voz, ¿verdad que sí dice? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón, tu corazón, como en el día de la provocación o de la tentación en el desierto. Porque el pueblo de Israel llevaba a Dios delante de él, el Señor lo iba guiando, pero el pueblo no quería seguirlo. Y eso provocaba a Dios, hermano. Como que decían, no te sigo porque no te creo. Era como que le dijeran, no sé si seguirte o no, porque no confío del todo en ti. Aun cuando Él ya había hecho cosas grandes en medio de uno. Dios ha hecho cosas grandes en medio de cada uno de nosotros. No tenemos ninguna razón para desconfiar de Él. No la tenemos. Al contrario, tenemos muchas razones para confiar en Él. Retengamos la habilidad de escuchar la voz de Dios. Nos conviene escuchar la voz de Dios, no la voz de los extraños. Y mire que van a haber muchas voces queriendo decirte que los sigas a ellos. Y dice la palabra, Mateo 24, que tengamos cuidado, porque en los últimos días se iban a levantar muchos falsos cristos que iban a engañar a muchos. Fingiendo ser Él, iban a lograr que muchos se desviaran del camino. Y estamos viviendo días donde toda la gente dice, Dios, Dios aquí, Dios aquí, Dios allá. Si alguien te dice eso y no hay respaldo en la palabra de Dios, es un extraño. Es un extraño. Dios nunca te va a causar un daño ni un mal. Al contrario, Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Así es que hasta aquí llegamos esta hermosa noche con este mensaje. No perdamos la habilidad de oír la voz de Dios. Deje de oír tantas cosas, hermano, en la mañana. Deja de oír tanto programa en la radio que no te beneficia. En la tarde, deja de oír tanta gente que te entretiene. Mejor busca una manera de cómo escuchar la voz de Dios y que Dios escuche también tu voz. Oramos en esta noche y le damos gracias a Dios. Ahí donde usted está, si quiere ponerse sobre sus pies, vamos a orar. Nos despedimos de las redes sociales, que Dios les bendiga. Oramos aquí en